Bendiciones, apreciados hermanos, hermanas, pastores, y saludo a todos los que componemos nuestra hermosa familia Jesús es Vida. Antes de tener la reflexión de la palabra, quiero saludar en este día domingo a todas nuestras hermanas madres, a todas las mamitas, y felicitarlas por su gran labor que hacen ustedes frente a sus hijos, frente a los niños, frente a esta nueva generación, enseñándoles principios, formas de vivir. Dios les bendiga por su esfuerzo. Hermanos, hoy día me corresponde hablar de la honra a los pastores. Nuestro Señor Jesucristo nos advirtió en las Sagradas Escrituras que de generación en generación las cosas irían de mal en peor. Él dijo que en los últimos días los hijos le faltarían el respeto a sus padres y que el amor por las cosas de Dios se enfriaría cada vez más, que la piedad se convertiría en impiedad y que aún aquellos que profesan la fe cristiana tendrían que enfrentar la apostasía. Uno de los blancos preferidos por Satanás y el mundo para desacreditar a través de los años han sido los ministros del Señor, es decir, los pastores. Estos hombres han sido desacreditados a través de los tiempos, y aunque algunas veces ha sido así porque muchos pastores han dado un mal testimonio frente al mundo, frente a su congregación y frente a sus familias, la Biblia nos habla muy claro de cómo debemos tratar y honrar a los pastores que ministran bien, que enseñan bien y que son de bendición, tanto para el pueblo de Dios como para el reino de los cielos. Primera de Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18 dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Cuando dice aquí los ancianos, quiere decir a los pastores. Entonces podríamos decir los pastores que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, esto es honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. La versión NTV dice lo siguiente: los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la Escritura dice: no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también: todo el que trabaja merece recibir su salario. Hermanos, este pasaje habla de que los ancianos son los pastores, el cuerpo que gobierna a la iglesia. Ellos sirven a Dios sirviendo a los hermanos. Los pastores, hermanos, sirven a Dios sirviéndole a ustedes, a los hermanos. Y esto, hermanos, los hace merecedores de todo nuestro respeto y nuestra honra. Es necesario que la iglesia reconozca, aprecie y honre el trabajo de los pastores, quienes velan por la salud espiritual de la congregación, de sus familias y de todo el rebaño del Señor. La ley de la honra. El reino de los cielos es un reino de recompensas. La honra es una de las leyes más importantes en este reino. Es más, todo el sistema celestial opera bajo la ley de la honra.
y es a través de la honra, de la ley de la siembra y cosecha que el reino de Dios gobierna la tierra. La ley de la siembra y la cosecha están en funcionamiento. Todo lo que tú haces mientras vives, repito, todo lo que tú haces en la vida es una siembra. En este momento puedes estar sembrando honra o deshonra. La honra es un principio de bendición. Hermanos, la honra puede cambiar tu destino y la deshonra también. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30 dice: Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Hermanos, la palabra profética era para Elí y su descendencia. Pero había, hermanos, una deshonra. Los hijos de Elí hacían todo tipo de pecados. Primero, no cumplían con la carne del sacrificio como era la orden de Dios, y luego se acostaban con las mujeres que servían en el templo. Y Elí, como padre y sacerdote, no les reprochó a sus hijos su estilo de vida. Elí prefirió honrar a sus hijos, pero deshonró a Dios porque no le obedeció. Y la profecía de honra para Elí y su descendencia fue cancelada porque Elí no cumplió la ley de la honra. Por tanto, dice la palabra, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho, en tiempo pasado Él lo había dicho, que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. Aquí nos encontramos con cambios, y muchas veces hay cambios positivos y cambios negativos en nuestra vida. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Apreciados hermanos, nunca Dios no cumple una promesa. Él es un Dios que no miente. Él siempre cumple. Pero aquí vemos, hermanos, que esta promesa cambió, pero no fue por motivo de Dios, sino fue por la deshonra de Elí. Elí, hermanos, tenía que haber honrado a Dios y llamarle la atención a los hijos. Pero él, hermanos, prefirió quedar bien con sus hijos, apoyarlos en todo lo que ellos estaban haciendo. Pero de esa manera él deshonró a Dios. Y Dios, hermanos, él paralizó, invalidó la profecía que había declarado para Elí y para sus generaciones. La honra, hermanos, puede cambiar tu destino, y la deshonra también puede cambiar tu destino. Hermanos, debemos honrar a nuestros pastores porque ellos tienen una bendición para nosotros. Así como Dios pone autoridades civiles en la tierra y hay que respetarlas y obedecerlas, de esa misma forma Dios establece autoridades espirituales en la iglesia. Como dice Efesios capítulo 4, versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hermanos, cada uno de estos ministerios tienen una recompensa especial
Y Dios fue quien instituyó estas autoridades en la iglesia de Jesucristo. Hermanos, y cada una de estas autoridades de la iglesia instituidas por Dios tienen un nivel diferente de recompensa para entregarle a quienes los honran. Como dice Mateo capítulo 10, versículo 40 y 41. Dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. ¿Se da cuenta que hay niveles de recompensa por cada honra que damos? El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El reino de los cielos es un reino de recompensa. Hermano, nunca debes mirar o considerar a tus pastores iguales a ti. No porque ellos sean tus amigos, no porque ellos sean humildes, no porque ellos sean amables, no porque ellos anden preocupados de ti, tú debes considerarlos igual a ti, porque ellos son los que tienen el llamado de Dios y sobre ellos hay una unción especial. Ellos nunca serán iguales a ti. Tú puedes tener más estudio que ellos, pero ellos son los llamados por Dios. Tú puedes tener una economía próspera y eso te puede hacer mirar en menos a tus pastores o despreciarlos, pero ellos tienen ellos tienen la autoridad delegada por Dios y no tú. Tus pastores tienen una bendición especial para ti y solo ellos te la pueden dar si tú los honras. Pero si no los honras, jamás recibirás la recompensa que ellos tienen para ti por tu honra. Repito, tus pastores tienen una bendición especial para ti y solo ellos te la pueden dar si tú los honras. Pero si tú los deshonras, nunca recibirás esa bendición. Hermanos, en el reino de los cielos, la honra es un principio de bendición, mas la deshonra paraliza tu bendición y cambia tu destino. No sé qué es lo que tú estás sembrando en este momento, si es honra o deshonra. Hay propósitos de Dios para ti. Depende de ti que se cumplan pronto. Si no estás honrando, si no estás reconociendo a tus pastores, tu bendición se va a paralizar y tu destino va a cambiar. No van a venir las bendiciones que tú esperas porque no estás honrando a los siervos, de quienes vendrá tu recompensa. Hermanos, Dios reconoce y respeta a las autoridades delegadas por Él. Hechos capítulo 9, versículos 4 al 6 dice lo siguiente: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que tienes que hacer. Hermanos, Jesús podría haberlo sanado inmediatamente. Jesús era Dios.
Sin embargo, había un hombre llamado Ananías, quien era la autoridad especial de Dios en ese momento en la tierra. Y él era el único que podía soltar una bendición especial sobre el apóstol Pablo. Y así fue, hermanos, tu pastor, la esposa del pastor. Ellos en este momento son la autoridad delegada por Dios. Y solo ellos tienen una bendición que tú recibirás si los honras. Hermanos, el apóstol Pablo, ustedes conocen el llamado de él. Iba camino a Damasco, cuando lo rodeó una luz y cayó en tierra, y luego Jesús le dijo que lo estaba persiguiendo a él. Vuelvo a decirle, él podría haberle inmediatamente quitado aquello que tenía en sus ojos, esas escamas, y haberle dado vista, pero él respeta las autoridades que él ha delegado. En ese momento, la autoridad espiritual en ese lugar era Ananías, y Dios envió a Pablo para que vaya y espere que venga Ananías. Otro ejemplo, hermanos, de la autoridad espiritual delegada por Dios. Cuando llegó el momento de que Jesús tenía que comenzar su ministerio, él tenía que bautizarse. Juan el Bautista estaba predicando como a 110 kilómetros de lejos de Jesús, y Jesús estaba acá. Hermanos, él como hijo de Dios podría haber mandado a llamar a a Juan el Bautista para que lo venga a bautizar. Pero como, hermanos, Jesús conoce las leyes del reino de Dios, él inmediatamente, hermanos, cuando llegó la hora, fue donde estaba Juan el Bautista predicando. Y Juan el Bautista le dijo: yo necesito ser bautizado por ti, pero tú vienes a mí. Y Jesús le dijo: es necesario que cumplamos todo mandamiento. ¿Se da cuenta, hermanos? Dios, Jesús respetan el orden de las autoridades puestas por él en la tierra. Hermano, si no se reconoce la autoridad, no hay recompensa. Repito, si no se reconoce la autoridad puesta por Dios, no hay recompensa. Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6 dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechas? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Hermanos, a Jesús, sus amigos, sus compañeros, los que lo vieron crecer, no lo honraron, no lo reconocieron como una autoridad espiritual. Entonces, hermanos, ¿por qué no lo reconocieron? Porque había crecido con él. Ellos habían estado con él desde su niñez. Lo habían visto solo con sus ojos naturales. Para ellos Jesús era otro más. Donde a Jesús no se le honró como el Hijo de Dios, él solamente pudo hacer mesas y sillas. Asimismo, hermano, muchas veces no honramos a los que tenemos al lado, porque sabemos que son personas imperfectas y que cometen errores. Las personas solo ven los errores y no se enfocan en lo que pueden hacer por ellos y desaprovechan la oportunidad. ¿Cuántas veces ha venido, hermanos, alguien, un pastor,
un profeta, hombres usados por Dios, y vienen a la iglesia y muchos enfermos son sanados, a otros les habla Dios, pero hay muchos que antes que lleguen ya juzgan al pastor invitado, al hermano. Muchas veces usted mismo juzga a su pastor y su pastor es usado para sanar a muchos otros enfermos, pero usted nunca es sanado porque usted está mirando a su pastor como un hombre cualquiera, está mirando los errores de su pastor, está mirando las faltas de su pastor, pero no mira esa unción de Dios que está en él, no mira esa bendición que puede desprenderse de él, que él al poner las manos sobre usted es sanado, pero usted lo juzga como persona y por eso se ha perdido muchas bendiciones. Vuelvo a decir, han venido profetas a la iglesia muchas veces, han estado al lado suyo y al lado suyo le han hablado a otros, pero a usted no le han hablado nada. ¿Sabe por qué? Porque usted no ha mirado con ojos de honra a esos varones, no ha mirado con ojos de honra al pastor, no ha mirado con ojos de honra a los profetas, a los evangelistas, hermanos, y no pasa nada. Viene un culto, viene otro culto, viene una campaña, otra campaña, y no pasa absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque no está mirando a los siervos de Dios con ojos de honra. Y para recibir recompensa tenemos que mirar a los siervos de Dios con ojos de honra, no por lo que son físicamente, sino por la unción que ellos tienen. Vuelvo a repetir, los pastores tienen una bendición para ti. Tu pastor tiene una bendición para ti, pero solo esa bendición va a llegar a ti cuando tú lo honres. Hermanos, Jesús, siendo el Hijo de Dios, hermanos, Él resucitaba muertos, sanaba paralíticos, pero cuando fue donde sus amigos, cuando fue al lugar que nació, cuando fue al lugar donde lo vieron crecer, ellos no creyeron en Él y no ocurrió nada. Se perdieron, hermanos, la recompensa de la honra. Hermanos, los hijos solo ven las debilidades de su padre pastor. ¿Cuántos hijos no reciben la recompensa porque solo miran a sus padres, hermanos, con esas debilidades y no lo miran con esa unción de pastor? Y no pueden recibir la recompensa de pastor que Él tiene para ellos porque ellos no lo honran. Los hermanos del pastor lo ven como su hermano y no lo honran. Y ellos no reciben la recompensa de pastor que Él tiene para ellos. ¿Cuántas veces, hermanos, mis hermanos, me han dicho, hoy Elías, ven para acá, hoy Elías para allá? Hermanos amados, mientras no mires al pastor como el siervo de Dios, mientras no mires al pastor como un siervo de Dios y lo honres, no recibirás ninguna bendición. Para recibir la recompensa, no tienes que mirar a tu amigo, pastor, como tu amigo, sino como un siervo de Dios. Para recibir la recompensa no tienes que mirar a tu hermano como un hermano carnal, sino como un siervo del Dios viviente, lleno del Espíritu Santo, con una honra sobre él. Y en ese momento, cuando lo mires con ojos de honra, recibirás la recompensa, sanarás, ocurrirán milagros, vendrá la bendición sobre ti, hermanos, porque el reino de los cielos es un reino, hermanos, que si tú das honra, viene recompensa de Dios. Bendito es el nombre de Dios. No podemos ver solo lo que nuestros ojos naturales ven. Tenemos que aprender a honrar la gloria de Dios que hay en ellos y que solo al reconocerlos como ministros de Dios recibiremos milagros, sanidades, bendiciones y prosperidad. La honra a la familia pastoral es necesaria. No puedes, hermano, honrar al pastor y deshonrar a su esposa, la pastora. Si deshonras a su esposa, estás deshonrando a Dios. En una oportunidad, yo nombré a una presidenta de Dorcas
Después que ella fue ungida y presentada a la iglesia, comenzaron a pasar los días y ella comenzó a mirar con desprecio a mi esposa. Le hacía la vida imposible, no la honraba, no la respetaba, hasta que un día yo tuve que intervenir y decirle: ella es la pastora, ella es mi esposa y nunca va a dejar de ser mi esposa, la pastora. En cambio usted, hermana, es elegida por 1 año, por 2, y si usted no honra a mi esposa, jamás va a recibir la recompensa de la honra. Entonces, hermano, tú no puedes honrar a tu pastor y deshonrar a tu esposa. Hermano, no puedes honrar al pastor y deshonrar a sus hijos. Si tú honras al pastor y deshonras a sus hijos, estás deshonrando al pastor. Amén, gloria a Dios. No puedes entonces, hermano, decir que honras al pastor y lo tienes abandonado. Hermanos, la honra no es solo verbal, tiene que ver con hechos reales, con actitudes verdaderas. No puedes decir que honras al pastor y lo tienes abandonado. Si no te preocupas de su economía, de los diezmos, de las ofrendas, de las primicias. No puedes decir que honras al pastor y no preocuparte de la calefacción de su hogar en tiempos de frío. No puedes honrar a tu pastor si no te preocupas de su salud. El pastor no es solo, tiene una esposa y familia. Cuando tú honras a tu pastor, te preocupas de orar por él y de estar atento a todas las áreas de su vida. Si honras a tu pastor, recompensa de pastor recibirás. Como conclusión leo Hebreos 13 y 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Leo otra versión en ATV. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Si los pastores oran a Dios y reclaman a Dios por usted, quien lo está deshonrando, no va a ser el pastor el perjudicado, va a ser usted. En el reino de los cielos, o el reino de los cielos, es un reino de recompensas. Mientras más honra siembras, más recompensa recibirás del Señor. La honra es un principio que activa la bendición, mas la deshonra paraliza tu bendición y cambia tu destino de bendición por uno de maldición. Amén. Dios les bendiga.